7:47 de la mañana nos acompaña ya la licenciada Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días, qué gusto, siempre a las órdenes. El gusto es nuestro. Bueno, ayer se firmó ya este primer acuerdo después de estas mesas de diálogo y es lo que tiene que ver con refinanciación de las deudas en cuanto a la banca pública y privada. ¿Cómo evalúan ustedes el avance de estos diálogos? Bueno, muy buenos días al país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, después de toda esta gran movilización y de haber entregado una propuesta de hace 12 meses atrás y que no hubo respuestas, pues el 13 de junio ha sido llamado a una movilización. Siempre digo que el hambre, la miseria y la exclusión siempre nos va a convocar a las calles y es ahí el reto de los gobiernos de turno del Estado central de dar cabida, de dar respuestas y hacer que haya un quiebre en la política social de inclusión a los más empobrecidos del país. Las mesas de diálogo, estas 10 que se han instalado, cada una de ellas con sus especialidades, con la participación de los dirigentes, de los técnicos, me parece bastante adecuado que se siga llevando adelante los diálogos y pues que los puntos más álgidos sean evacuados de acuerdo a las condiciones sociales del país, como por ejemplo el tema de la educación, el tema de los créditos o la moratoria a los créditos, el tema de la minería, que son los puntos más álgidos, digamos, dentro de todo este trajinar de las mesas de trabajo. Ahora, muchos han considerado que uno de esos temas álgidos es la focalización de los subsidios a los combustibles y precisamente le preguntaba cómo usted evalúa estos diálogos, porque si bien en este tema han cumplido en ponerse de acuerdo, lo han logrado en el corto tiempo, ahora para este otro tema han pedido una semana más de lo que ha dicho el ministro de Transporte, de un pliego de 8 puntos en los que han barajado ideas, 4 pueden tener coincidencias y los otros 4 no. Entonces, ¿cómo ve usted el que puedan ponerse de acuerdo en ese mecanismo de focalización? Lo importante, el primer paso fue que se sentaran a la mesa del diálogo, que es lo importante, y ahora que estén instaladas estas mesas, yo no dudo que haya más acuerdos que desacuerdos, porque así requiere el país, así nos requerimos todos por el bienestar, por la democracia, por la estabilidad y por la gobernabilidad. En ese sentido, yo no tengo duda que van a seguir avanzando. Obviamente, el tema de la focalización es bastante compleja. ¿A quién se focaliza y quiénes deberían ser realmente los beneficiarios de la focalización? Esta propuesta, por supuesto, tiene que presentar el gobierno porque tiene más condiciones para hacerlo, las propuestas técnicas básicamente, y a ello pues al menos nuestra dirigencia debatirán y llegarán a acuerdos, nos consultarán porque así está el ritmo, llegan a acuerdo un punto y siempre nos ponen a consideración y nosotros decimos, ok, listo, por aquí va la vía. Y así seguiremos. Igualmente la consulta libre, previa e informada por el tema de la extracción minera y petrolera. Y hay otros temas muy complicados, como por ejemplo el tema del control de los precios, también se tiene que hacer efectivo, y lo digo como ciudadana que compramos a diario los productos de primera necesidad, o los agroquímicos, por ejemplo. Obviamente me van a decir que esto depende de la guerra y etcétera. Sí, pero yo creo y es necesario, urgente, que haya un control adecuado de los precios. El quintal de abono 10-30-10, antes de la movilización estábamos comprando en $60. En esta semana termino comprando en $64. Entonces ahí hay que poner fuerza y carácter también de las autoridades de los territorios para que puedan hacer ese control efectivo de los precios. Igualmente el tema de la salud, aspiro que no más allá de este mes, que todos los hospitales, etcétera, puedan estar abastecidos del medicamento. Y eso se ha dicho, tema de la seguridad. Eso se ha dicho, está en marcha, ¿no? Pero ahí, más allá de que de ambos lados, licenciada Velázquez, tanto el movimiento indígena como el gobierno, han mostrado su predisposición a que estos diálogos avancen sin nada que los entorpezca. Lo cierto es que hay respuestas que deben darse. Ustedes han señalado que de parte del gobierno explicar o ampliar el detalle, dar nombres de quienes están atrás del financiamiento de las movilizaciones cuando ellos lo han relacionado con el narcotráfico. Pero también del lado del movimiento indígena no han explicado cómo se financiaron esos 18 días de movilizaciones, por ejemplo. Primero, rechazar las denuncias del señor presidente de la República. No solamente hay que decirlo, hay que ir a la Fiscalía y demostrar que hay un financiamiento. Y yo sí le puedo certificar quién financia las movilizaciones de los pueblos y las nacionalidades. ¿Quiénes la financian?
para salir a las calles, nos financiamos con nuestros cucayos, financiamos cuando nuestros compañeros de las comunidades ponen a disposición su camión, su camioneta para venir a Quito, para irnos a las ciudades o a paralizar, sí, las vías, nosotros las financiamos, nosotros ponemos todo lo que tenemos, no nos financian absolutamente nadie, pero además de exigir al gobierno central que se puedan hacer las denuncias respectivas y si es que existe lo que ha denunciado el señor presidente de la República, que caiga todo el peso de la ley. Usted dice, nosotros tenemos cómo certificarlo. Esperan que el gobierno entonces también certifique lo que acaba de declarar y vaya y presente esa denuncia para que quede de alguna manera transparentado este tema, que sigue generando la falta de una respuesta. Por supuesto, yo creo que es una situación muy compleja del señor presidente de la República, con respeto, pero es una irresponsabilidad cuando están justamente las mesas de diálogo y salga con estas denuncias. Digo, estas denuncias no adecuadas, están lejos de la verdad. Yo estuve en las calles y a mí me convocó el alto costo de la vida, la carestía. Eso es lo que me convocó a mí para salir y a mí nadie me financió. Yo salí porque yo quise y salí con mis compañeros de los sectores a donde yo pertenezco, llevando tostado, machica, nosotros llevábamos mote, etcétera. Con eso sobrevivimos y además aquí en la ciudad, muchas gracias a la solidaridad de muchísimos ciudadanos de Quito, con un vaso de avena, con un pan, con una gaseosa, es lo que nosotros sobrevivimos y en eso lo puedo certificar y por firmado, cuando nuestros compañeros tenían que hacer transbordos para pasar la cebolla, para pasar las papas y cocinar aquí en Quito en grandes ollas y todo, cocinábamos, eso lo puedo certificar yo, pero no puede ser muy irresponsable, señor presidente de la República, que usted nos diga que nos ha financiado el narcotráfico. No se olvide que la embajada estadounidense dijo que retiraba las visas porque había narcogenerales. Es lo que hay que poner ojo y hay que investigarlos. Ese proceso continuará y por lo visto pues sin entorpecer las mesas de diálogo, ¿no? Que continúan su ritmo. Ahora hablemos de lo que sucede también en la Asamblea, licenciada Velázquez. Para este jueves ha sido convocado el Pleno para elegir al primer y segundo vicepresidente de la Asamblea. ¿Cuál será la postura de Pachacutic frente a esas vacantes que hay cuando se dice pudiera ser ocupada por alguien del partido al que usted también representa? A ver, en el tema legislativo nosotros habíamos dicho claramente a la salida de la abogada Guadalupe Liore de la presidencia del primer poder del Estado, el movimiento Pachacutic no iba a participar en ninguno de los puestos directivos de la Asamblea Nacional y así lo sostenemos. Esto fue tomada una decisión en el Consejo Político Nacional del 7 de marzo del 2022 y en ese sentido sigue vigente esta decisión que no la toma Cecilia Velázquez, que no la toma Marlon Santi, sino que es del Consejo Político Ampliado, que es el Consejo Político Nacional, que es la máxima autoridad donde decide el movimiento Pachacutic. Y en ese sentido, nosotros no participaremos, al menos de la línea Pachacutic real, no participarán en ninguno de estos Pero no puestos. habría opción de cambio de opinión, porque así también habían dicho que votarían en contra de la destitución de Yesenia Guamaní, lo dijo el jefe de la bancada, y después pues terminaron votando a favor. Hay diferentes puntos de vista y en eso lo debemos reconocer dentro de la bancada y cada uno de los compañeros asambleístas tienen cada uno que pasar por diferentes procesos internos nuestros. Saben que hubo una decisión de apoyar, por un lado, en el tema esto de la asambleísta Guamaní, que también fue por el caso similar que lo hicieron a Guadalupe Llori. Simplemente necesitan despejar los pasos que a ellos les detiene y creo que la ambición de muchos asambleístas que están en esta línea de votar a quien se las cruce en el camino para asumir un cargo o poner los puestos dentro de la asamblea, simplemente eso les está convocando y eso está visto por la ciudadanía, no las digo yo, eso es lo que pasa en la vida práctica. Nosotros como organización política empeñados en llevar adelante la agenda política con la que ganamos, es decir, la agenda legislativa y también obviamente en la estructuración de nuestras candidaturas 2023. Gracias, licenciada Cecilia Velázquez, por haber estado esta mañana con nosotros. A usted, qué gusto, muchas gracias. Que tenga un buen día. Con eso de aquí, amigos, estamos despidiendo ya esta emisión nacional. Inmediatamente vendrán las noticias de la comunidad. De mi parte, les deseo que tengan un excelente martes.